anemias macrocíticas, anemia megaloblástica. ¿Ok? Muy bien. Definición. Doctor, ¿qué es la anemia megaloblástica? La anemia megaloblástica, doctores, ¿ok? Principalmente lo puede definir como un tipo de anemia macrocítica, ¿correcto? Por deficiencia de B12 y o deficiencia de B9. Punto. Esa es la manera de definir anemia megaloblástica. Aunque no solamente hay por eso, también hay por otras causas, por si acaso. Etiología. Ahí está, mira. Todas estas etiologías, deficiencia B12, deficiencia B9 y otras causas megaloblásticas que no son o que no llevan a deficiencia B9 o B12. ¿Ya? Ten cuidado. Bueno, veamos qué causas, por ejemplo. Obviamente, dieta vegetarianas. Anemia perniciosa, que es un tipo de enfermedad autoinmune mediada por autoanticuerpos dirigidos contra las células parietales o contra el factor intrínseco. Gastrectomizados, pacientes con gastritis atrófica, ponle ahí gastritis atrófica, pacientes con síndrome de mala absorción, resección ileal, obvio, porque ahí se absorbe la B12, enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque recuérdate, por gastroenterología tú sabes que el Crohn va desde la boca hasta el ano, principalmente ¿dónde? A nivel ileocecal. Y se afecta el ilio, por lo tanto disminuye la absorción de B12. Enfermedad celíaca, por lo mismo. Sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de asa ciega, que lo he visto en cirugía, Difilibotrum latum, que lo hemos visto en infectología, ¿ok? Porque a este le gusta absorber la B12, por eso se ubica en el ilion terminal. Insuficiencia pancreática, porque es importante la secreción pancreática para que se libere, pues, doctores, la aptocorrina de la B12 y se puede unir, ¿no?, la B12 al factor intrínseco para que sea llevado a nivel del ilion. Ciencias básicas, ¿ok? Neomicina, fármacos, biguanidas, IBPs, inhibidores de histamina, ¿no?, antihistamínicos, óxido nítrico en gaseoso. Deficiencia de la transcobalamina. ¿Quién era la transcobalamina? El transportador de la B12. Hay transcobalamina 1, 2 y 3. La principal, la 2. Deficiencia de esta. Y deficiencias o causas por deficiencia de B9. Deficiencias nutricionales, obviamente, carencial. Enfermedad celíaca. Enfermedad inflamatoria intestinales, en ese caso sería Crohn bueno, sería Crohn principalmente, ¿no? Porque acuérdate que la colitis ulcerativa, pues, es a nivel del colon, ¿no? En cambio, la B9, ¿dónde se absorbe? La B9 se absorbe a nivel de duodeno y ayuno proximal, igual que el hierro. Síndrome intestino corto, metrotexate, temetropina, etanol, fenitoína, son fármacos que también te pueden llevar a deficiencia de B9, ¿ya? De ácido fólico. Y otras causas megaloblásticas que no son por deficiencia de B9 ni por deficiencia de B12. Por ejemplo, síndrome mielodisplásicos, eritroleucemia aguda, anemia diseritropoyética congénita, inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no?, en manejo de VIH, por ejemplo. Entonces te das cuenta que hay un montón de causas que te puede llevar a anemia megaloblástica. En la fisiopatología, doctores, vamos a ver dos cosas, ¿ok? Por un lado, tanto la B12 como la B9 me van a llevar a una alteración en la síntesis de DNA en tejidos con alto recambio celular. Eso se le llama síndrome megaloblástico. Ya, doctor, ¿pero cómo ocurre eso? Ah, ya, lo voy a agrandar para que lo veas mejor. Mira, ¿ya? Normalmente, esto sabes por ciencias básicas, ¿ok? Normalmente, doctores, este es un metabolismo que se da entre la B12 y la B9. Miren, por acá viene la B9, obviamente de la dieta, viene la B9, se convierte en 5-metiltetrahidrofolato y llega a este nivel, como 5-metiltetrahidrofolato. Este se va a unir con la homocisteína, ¿correcto? Y unirse estas dos mediante la enzima, o reaccionar estas dos mediante la enzima metionina sintetasa, que tiene como cofactor al B12, mira, ahí está la interacción entre B12 y B9, ¿ok? Formarán metionina por acá y tetrahidrofolato por acá. Ya, doctor, ya sé cómo interactúa la B9 por acá y la B12 por acá. Ya, bacán.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con el ADN? Ah, ya. Lo que pasa es que el tetrahidrofolato luego se convierte en 5,10-metilén tetrahidrofolato. Y este es el que va, doctores, a metilar o a convertir, discúlpame, uracilo en tiamina. ¿Correcto? O sea, un UMP, que es de los ARN, a un TMP, que es de los ADN. ¿Correcto? Muy bien. Luego este se convierte en DTTP y luego este va a permitir la formación o síntesis de ADN. ¿Te das cuenta? Por eso, si no hay B9 o no hay B12, por lo tanto, no se podrá formar ADN. Entonces, por eso digo, hay una alteración en la síntesis del ADN en tejidos con alto recambio celular. Ah, ya. Hay una alteración en la síntesis de ADN. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Ahora, ¿dónde se expresa esto clínicamente, doctor? ¿Dónde se expresa? ¿Dónde yo requiero bastante ADN? Doctor, yo voy a requerir ADN cuando voy a formar nuevas células, es decir, cuando hay un recambio celular, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si yo tengo... ¿Cuáles son los lugares de mi cuerpo donde necesitan alto recambio celular? La boca, la lengua, el estómago y la médula ósea. ¿Correcto? Por ese motivo, doctores, en médula ósea va a haber eritropoiesis inefectiva, leucopenia, trombocitopenia, acá faltaría agregar, ¿no? La glositis, ¿correcto? Esta glositis se le llama la glositis de Hunter, ¿no? Por la afectación de la médula ósea. Este es por afectación de la lengua y por la afectación del estómago te va a llevar a gastritis. Una gastritis atrófica. O sea, más gastritis la que tiene ya. ¿Te das cuenta? Porque son lugares que están sufriendo, porque ellos necesitan alto recambio celular. Necesitan alto recambio celular. Ah, ya doctor, por eso hay eritropoiesis inefectiva, por eso hay anemia, leucopenia y trombocitopenia. O sea, por esto hay pancitopenia. Pero, además de eso, no es lo único que ocurre en la médula ósea. Como no se está formando ADN de manera adecuada, ese hematíe que no está formando adecuadamente ADN, ¿ok?, es reconocido dentro de la médula ósea en su disque formación, ¿ok?, en su eritropoiesis, es reconocido como extraño. Y la médula ósea dice, oye Matías, a ti no te conozco. Ese ADN, tienes un alterado el ADN. No, te voy a matar. Y comienza a romperlo, a hemolizarlo. Doctor, o sea, ¿hay hemólisis? Sí, hay una hemólisis intramedular. ¿Ok? Por ese motivo que no te asuste ver en los exámenes marcadores de hemólisis positivo o una leve, no tanta, pero leve ictericia en el paciente. Que no te asuste eso. ¿Ok? Muy bien. Esto que te acabo de contar es tanto por deficiencia de B12 como de B9. Pero cuando hay deficiencia de B12, además, solo por deficiencia de B12, puede haber, doctores, una mielosis funicular. ¿Ok? O también llamado degeneración combinada subaguda medular. Degeneración combinada subaguda medular. ¿Ok? Doctor, ¿y esto en qué consiste? En un daño a nivel neurológico. ¿Correcto? Doctor, ¿cómo es ese daño a nivel neurológico? Ok, primero se afecta la médula espinal. ¿A qué nivel? Mira, vamos a ponerlo en rojito. ¿Ya? Primero se altera los cordones posteriores, o sea, las columnas blancas posteriores. Primero se altera eso. Es por este motivo que va a venir con clínica, más que todo a nivel de los miembros inferiores. Alteración vibratoria posicional. Va a venir con parestesias. Por la alteración vibratoria posicional viene con ataxia. ¿Ok? Ya. Luego de afectarse esto, número 1, se afecta ahora, número 2, esto y esto. O sea, las columnas blancas laterales. Y tú sabes por neuroanatomía que en las columnas blancas laterales pasa la vía piramidal, o sea, la primera motoneurona. Por lo tanto, esto es lo primero,
Lo segundo que va a aparecer es alteración de primera motoneurona. Alteración de la vía piramidal. ¿Correcto? O sea, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo así. Primera, 1, espasticidad, hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo. ¿Ok? Alteración de primera motoneurona. Y tercero, se daña esto. Alteraciones mentales. ¿Correcto? Por ejemplo, demencia, irritabilidad, psicosis. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Entonces, por eso, conclusión, anemia megaloblástica sin clínica neurológica, eso es deficiencia de B9. Pero anemia megaloblástica con clínica neurológica, deficiencia de B12. ¿Ok? Muy bien. Para el diagnóstico, doctores, obviamente vamos a tener una anemia macrocítica porque el BCM está elevado, ¿no? Al inicio suele ser leve, es el signo más precoz, datito, ¿ya? El signo más precoz es la macrocitosis leve. El HCM, algunos dicen que está elevado, ¿ya? Otros dicen que es normocítica. Normocrómica, discúlpame. Es más, en una pregunta de examen, ¿no? Se da como clave y algunas bibliografías dicen macrocítica, normocrómica. Pero por otros por ahí mencionan macrocítica, hipercrómica. Dudoso. Yo te sugiero quedarte con esto mejor. Macrocítica, normocrómica. Quédate con eso. Porque el CHCM también está normal. ¿Ya? RDB, ¿cómo está? Te dije, los carenciales tipo anemia ferropénica y anemia megaloblástica van a estar elevados. Más de 12 o más de 15. Los reticulocitos, obviamente, porque no se está produciendo hematíes, van a bajar. Si le pides una lámina periférica, lo que vas a ver son macrocitos ovalados, neutrófilos polisegmentados, la famosa polisegmentación de neutrófilos. ¿Cuándo digo que es polisegmentación? Cuando tiene más de 5 segmentos. Acá tiene como 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Punteados basófilos también se puede ver. Cuerpo de Holly-Jolly también. Los anillos de Cabot también, ¿no? Acá están, mira, los macrocitos ovalados. ¿Ya? Muy bien. Más importante, los macrocitos ovalados y los neutrófilos polisegmentados, por favor. Eso es más importante que los anillos de Cabot, que los cuerpos de Holly-Jolly, etc. ¿Ya? Leucopenia y plaquetopenia, por eso hay pancitopenia, no te olvides. Anemia con estos dos es pancitopenia. ¿Correcto? Bilirrubina total y a predominio indirecto y LDH elevado. Ya te dije por qué. Porque hay cierto componente de hemólisis intramedular. ¿Ok? Ya, doctor, bacán. Esos me apoyan para pensar en anemia megaloblástica. Perfecto. Pero, ¿cómo yo sé si es por B9 o por B12? Aparte de la clínica, obviamente. Ah, ok. Tienes que dosar esos valores, pues. 2 a la B12 y 2 a la B9. Acá te dejo los valores cuando decir que está bajo, indeterminado o normal, ¿ya? Bueno, ¿qué pasaría si uno o ambos están bajos? Ya pues, ya encontraste la causa. Es por deficiencia de B12 o deficiencia de B9. Confirmaste tu anemia megaloblástica. Si uno está presente, mejor dicho, uno o ambos están en valores indeterminados, es una segunda situación. Y lo otro, que ambos estén normales. Si ambos están normales, no hay deficiencia de B9 ni B12. ¿Correcto? Obvio. Pero ¿qué pasaría si uno o ambos están en valores indeterminados? O sea, 200 a 300 picogramos por mililitro para B12 o 2 a 4 nanogramos por mililitro para ácido fólico. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Ahí tienes que solicitar ácido metilmalónico y homocisteína. ¿Correcto? Doctor, ¿de dónde sale eso? Sale de lo siguiente. De acá. Miren. Acá viene, te dije, la B9. ¿Correcto? Se junta con el B12. Bueno, reacciona con la metionina sintetasa y con la B12 para formar metionina y tetrahidrofolato. Al igual que la homocisteína pasa para acá. ¿No es así? Ya. Mira, ¿qué pasaría si no hubiera B9? Doctor, esta homocisteína va a aumentar. ¿Qué pasaría si la B12 no hubiera? También la homocisteína se eleva. Ah, correcto. Entonces, en esos dos casos,
¿correcto? La homocisteína se va a elevar, tanto en deficiencia de B12 como en deficiencia de B9. Se elevan, ¿ya? Pero además, el ácido metilmalónico, hay otra reacción que está aparte, ¿ya? Existe otra reacción, que es convertir el ácido metilmalónico en succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A. Esa reacción enzimática depende de la B12. ¿Ok? Ya. Entonces ahí no tiene nada que ver la B9. Entonces me puedo apoyar de esto. Doso el ácido metilmalónico. Si está elevado, significa que es deficiencia de B12, porque no ha habido acá B12 para hacer esta reacción. En cambio, si está normal, es pues una deficiencia de B9. ¿Correcto? Entonces vas a solicitar ácido metilmalónico y homocisteína cuando haya duda entre los valores de B9 y B12 dosados. ¿Ya? Hay otra prueba también conocida como la prueba de test de Schilling. ¿Ya? Esta prueba de test de Schilling, doctores, es para determinar la causa de la anemia o de la deficiencia de B12, no de B9, de B12. ¿Ya? Y se divide en fases o en estadios. Y depende del consumo de vitamina B12 oral, por vía oral, radioactivo, para que luego lo puedas dosar cuando colectes orina de 24 horas. Doctor, ¿cómo? Por ejemplo, tengo un paciente con anemia megaloblástica, ¿correcto? Y que ya sé que es por deficiencia de B12. Perfecto. Ahora quiero saber dónde está el problema. Ok, le voy a dar B12 radioactivo por vía oral, ¿no? Ok, más B12 intramuscular, ¿no? Y luego colecciono la orina en 24 horas. Colecciono orina de 24 horas. Y luego veo, ¿ok? Si hay el B12 radioactivo, llegó a la orina. Si el B12 radioactivo llegó a la orina, ¿ok? Entonces el problema es que sí se está absorbiendo la B12, sí está entrando a su cuerpo. Por lo tanto, el problema es que no está consumiendo entonces B12. Es vegetariano, por ejemplo. Deficiencia de la ingesta de B12. Pero ¿qué pasaría si no encuentro la B12 radioactiva en la orina? Paso al estadio 2, que nuevamente le doy otro B12 radioactivo, pero además le doy factor intrínseco por vía oral, ¿ya? Porque creo que de repente no es un problema de ilion, sino que es un problema de absorción o de falta de B12, sino que es un problema que no hay factor intrínseco, que por lo tanto no se absorbe. Veamos. Si el B12 radioactivo está elevado, ya, el factor intrínseco está fallando entonces, porque eso le di. Entonces, anemia perniciosa. ¿Ok? Porque está fallando el factor intrínseco. Y si la B12 sale bajo, entonces ese no es el problema. Paso al siguiente estadio, o a la fase 3. Le doy nuevamente B12 radioactivo por vía oral y ahora le doy antibióticos. No vaya a ser que sea pues un sobrecrecimiento bacteriano. Si sale elevado, ya, los antibióticos hicieron efecto. Entonces en la orina encontré B12, significa que es un sobrecrecimiento bacteriano, ¿ok? En el intestino. Pero ¿qué pasaría si a pesar de eso no encuentro la B12 en la orina? O sea, sale bajo. Paso al estadio 4. Nuevamente le doy B12 radioactivo y ahora le doy enzimas pancreáticas, porque no vaya a ser que el problema sea el páncreas. Si sale elevado, ya, le faltaba enzimas pancreáticas, debe ser una insuficiencia pancreática. Si sale bajo, buscar otras causas como resección ileal. Bueno, que no te hayas dado cuenta hasta ese momento que tu paciente tenía resección ileal ya es cosa de locos, ¿no? Pero bueno, ese es el test de Schilling, ¿ok? Para determinar la causa de la deficiencia de B12, siguiendo estos pasos. Para el tratamiento y el control, doctores, es muy simple, ¿correcto? Tratamiento de la causa subyacente, obviamente, si hay una enfermedad celíaca, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, si hay una insuficiencia pancreática, trata la causa de fondo. La B12, doctores, cuando hay deficiencia de B12, dale B12. Deficiencia de B12, dale B12 y ácido fólico. Pero cuando hay deficiencia de B9, dice que basta solamente con ácido fólico, ¿ya? Ahí te dejo la dosis, no es tan importante acordarse, pero bueno, ahí está, ¿ok? La respuesta al tratamiento, doctores, hay varias maneras de medirlo. Por ejemplo, cuando baja la bilirrubina indirecta y el LDH. Estos marcadores, ¿cuándo bajarían después de un tratamiento adecuado? A los 1 o 2 días bajarían.
Los reticulocitos, ¿cuándo comienzan a elevarse? A la semana. Acuérdate, a la semana, según el RODAC. La polisegmentación de neutrófilos, más o menos a las 2 semanas. La hemoglobina, ¿cuándo se normaliza? Más o menos a la 3ª semana. La pancitopenia, ¿cuándo desaparece? A los 2-4 semanas. Pero los síntomas neurológicos, mira cuánto tiempo se va a demorar en desaparecer. 3 a 12 meses. O sea, yo podría decir que lo último en desaparecer es la clínica neurológica. ¿Correcto? Muy bien. Anemias macrocíticas, anemias no megaloblásticas, ¿correcto? Definición. Doctores, en este caso, ¿cómo podemos definir esto? Simple, son anemias, ¿ok? Macrocíticas, ¿ya? Que no se deben a la deficiencia de B12 ni de B9, ¿correcto? Que no se deben a eso, ¿ya? Y que además, doctores, su ADN está ok. O sea, no hay una alteración del ADN, ¿ya? Esas son las anemias, anemias macrocíticas no megaloblásticas. La etiología, doctor, bueno, se puede ver en recién nacidos normales, en hepatopatías, alcoholismo crónico, insuficiencia de médula ósea e incluso en una reticulocitosis, ¿ya? Y en las pruebas, doctor, ¿yo qué vería, por ejemplo? Este pequeño tema, solamente para que recuerdes a las causas de anemias macrocíticas. ¿Y qué encontraría yo en las pruebas? Obviamente voy a encontrar una hemoglobina baja, es decir, una anemia. ¿Ok? El BCM va a estar elevado, obvio, porque es macrocítica, pero no tanto. Simplemente una pequeña macrocitosis, una leve macrocitosis. 100 a 110 femtolitros. Es raro que llegue a más de 120. ¿Ya? Y a diferencia de la anemia megaloblástica, acá no vas a encontrar neutrófilos polisegmentados. No vas a encontrar macrocitos ovalados. No vas a encontrar megaloblastos en médula ósea. Y tampoco vas a encontrar pancitopenia. No va a haber alteración del ADN. No te olvides. Estas son pues las anemias no megaloblásticas. ¿Ok?